Presentado por Edmar Miguel Pavón Benavides, estudiante de la CUN, primer semestre de Dirección y Producción de Medios Audiovisuales. Lógica y Pensamiento Matemático 1. Pausaremos el video en cualquier momento para entender mejor su contenido. En este video veremos función lineal, parte matemática y contexto, teorema de Pitágoras y razones trigonométricas. Función lineal. Para entender el concepto de función lineal hay que tener en cuenta y comprender varios conceptos. Primero, definamos qué es función. Al hablar de función tenemos que pensar en funcionamiento, algo que funciona, conjunto de elementos, procesos que permiten que algo funcione, planchas, lavarropas, etc. Es decir, al hablar de función vemos que hay unos elementos de entrada, hay función, proceso y una salida o resultado. Resumiendo, diremos que una función es una relación entre dos o más variables. Las funciones constituyen una herramienta útil para describir, analizar e interpretar diferentes situaciones provenientes de la matemática y otras ciencias. Segundo, definamos qué es variable. Al hablar de una variable, nos referimos a los diferentes elementos, factores, características que definen un objeto, una situación o un fenómeno. Ejemplo: el peso, la cantidad, la velocidad, el tiempo, el color, la altura, etc. En matemática, lógica, estadística, economía y otras ciencias, una variable es un símbolo, generalmente una letra, que representa un valor o elemento desconocido. Ejemplo: para representar cualquier número, se puede representar por x o cualquier letra, y en una ecuación como 2x menos 7, la x representa la variable. Tercero, los tipos de variables. En una función tenemos dos tipos de variables, independiente y dependiente. La variable independiente, como su nombre lo indica, no depende de nadie, es la que incide en el valor o desempeño de la otra, con la que se relaciona. Generalmente se denota con la letra X, y en el plano cartesiano corresponde al eje horizontal. La variable dependiente es la que depende de la independiente, es decir, su valor o comportamiento está determinado por los valores que tome X. Generalmente se denota con la letra Y, y en el plano cartesiano corresponde al eje vertical. Ejemplo: en la relación entre el precio que se paga por un producto y la cantidad comprada, la cantidad variable X determina el precio a pagar variable Y. Cuarto, el tipo de relación entre las variables en una función es proporcional, es decir, que aumentan o disminuyen en la misma proporción. De acuerdo a esto, la relación entre las variables puede ser directamente proporcional o inversamente proporcional. Directamente proporcional: cuando una variable aumenta o disminuye, la otra también aumenta o disminuye en la misma proporción. Ejemplo: la cantidad del pan, en kilos, y su precio. A mayor cantidad, mayor precio pagado, y viceversa. Inversamente proporcional: cuando una variable aumenta, la otra disminuye, y viceversa, en la misma proporción. Ejemplo: la velocidad a la que va un auto y el tiempo que tarda en recorrer una distancia. A mayor velocidad, menor tiempo, y viceversa. Quinto, la función lineal. La función lineal es la representación de la relación entre dos variables. Esta representación la podemos realizar a través de un enunciado de una situación problemática, una fórmula matemática o de una gráfica en el plano cartesiano. La gráfica resultante va a ser una línea recta. Su forma general es f de x igual a mx más b o y igual a mx más b. Sexto, elementos de la función lineal f de x igual a m de x más b. M es la pendiente de la recta, es decir, su inclinación. Si m es mayor que 0, positiva, la recta es creciente. Si m es menor que 0, negativa, la recta es decreciente. Y si m es igual a 0, la recta es constante. B.
es el intercepto con el eje Y, o sea, donde la recta corta al eje Y. Cuando la recta no pasa por el origen, y como vemos en la ecuación, corresponde al término independiente, número que no está acompañado de letras. Séptimo, las fórmulas de la función lineal y igual a m de x más b, cuando se trabaja con funciones, se tiene varias opciones para resolverlas. Si tengo la fórmula, puedo dar valores a x y ver qué valor toma y, es decir, construyo una tabla de valores para encontrar al menos 2 puntos. Solo se necesita 2 puntos para trazar una recta, y luego ubicar las coordenadas encontradas en el plano cartesiano y trazar la recta. Si se tienen 2 puntos coordenadas y a partir de ellos, encontrar una fórmula de la recta para hallar la pendiente, o sea, la variación en y sobre la variación en x. Fórmula de la pendiente. Esto es m igual y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Una vez encontremos el valor de la pendiente m, seleccionamos un punto A y aplicamos la fórmula para hallar la ecuación de la recta. Fórmula punto pendiente. Esta es y menos y sub 1 igual a m factor de x menos x sub 1, donde y x son valores que no se reconocen. El teorema de Pitágoras. En primer lugar, debemos recordar un par de ideas. Un triángulo rectángulo es un triángulo que tiene un ángulo recto, es decir, de 90 grados. En un triángulo rectángulo, el lado más grande recibe el nombre de hipotenusa y los otros dos lados se llaman catetos. En un triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Demostración. Si tenemos un triángulo rectángulo, como el del dibujo del enunciado del teorema, podemos construir un cuadrado que tenga de lado justo lo que mide el cateto B, más lo que mide el cateto C, es decir, B más C. El área de este cuadrado será B más C entre paréntesis al cuadrado. Si ahora trazamos las hipotenusas de los triángulos rectángulos que salen, tendremos la figura de la izquierda. El área del cuadrado, que es la misma de antes, se puede poner ahora como la suma de las áreas de los 4 triángulos rectángulos azules, base por altura partido por 2, más el área del cuadrado amarillo, a al cuadrado, es decir, el área del cuadrado grande también es el área del cuadrado pequeño más 4 veces el área del triángulo. Podemos igualar las dos fórmulas de calcular el área del cuadrado grande y tenemos. Si ahora desarrollamos el binomio, nos queda que después de simplificar resulta lo que estábamos buscando. Razones trigonométricas. Un ángulo es semejante a otro cuando todos sus lados son paralelos, lo que implica que sus ángulos son iguales. En un triángulo cualquiera, se cumple que si prolongamos dos de sus lados hasta un segmento paralelo al tercero, la división entre las longitudes de cada pareja de lados permanece invariable. En un triángulo rectángulo con un ángulo recto, es decir, de 90 grados, se llama hipotenusa al lado que no toca al ángulo recto y catetos a los que lo tocan. Si un cateto toca un ángulo al que no sea el recto, se le llama cateto adyacente. Si no lo toca, a este se llama cateto opuesto. Las razones trigonométricas son relaciones entre los lados del triángulo y solo dependen de los ángulos de este. Las razones trigonométricas básicas son 3: seno, coseno y tangente. Por ejemplo, el coseno de un ángulo es la relación entre el cateto contiguo, el que toca al ángulo, y la hipotenusa, sea cual sea el triángulo. Si el ángulo es el mismo, el coseno es igual. La expresión de cada una de las razones trigonométricas las puedes ver en la siguiente tabla.
Las razones trigonométricas son seno, coseno, tangente, cosecante, secante y cotangente, los cuales podremos derivar de la ecuación inicial. El seno del ángulo B es la razón entre el cateto opuesto al ángulo y la hipotenusa. El coseno del ángulo B es la razón entre el cateto contiguo al ángulo y la hipotenusa. La tangente del ángulo B es la razón entre el cateto opuesto, el ángulo y el cateto contiguo al ángulo. La cosecante del ángulo B es la razón inversa del seno de B. La secante del ángulo B es la razón inversa del coseno de B. Se denota por sec B. La cotangente del ángulo B es la razón inversa de la tangente de B. Si en una circunferencia de radio igual a 1 dibujamos un triángulo rectángulo con un vértice que no sea el del ángulo recto en el origen de la circunferencia, tenemos que la hipotenusa siempre tiene valor 1, ya que ésta siempre es el radio. Si calculamos las razones trigonométricas seno y coseno del ángulo de este vértice, sus valores coinciden con las longitudes del cateto opuesto, el vertical, y el contiguo, el horizontal, respectivamente. De lo que acabamos de ver, gracias al teorema de Pitágoras, la relación fundamental de la trigonometría.